Lo que estás a punto de ver no es para los de corazón débil. Descenderemos por un iceberg de 5 niveles, donde cada capa revela misterios más oscuros, perturbadores y siniestros. Empezaremos en la superficie con lo extraño y lo inquietante, pero conforme bajemos te enfrentarás a horrores cada vez más difíciles de explicar. ¿Estás listo para sumergirte en los secretos más escalofriantes de la red? I'm Seeing Gnomes. En 2010 apareció un canal de YouTube con un nombre tan inocente como inquietante: I'm Seeing Gnomes. Lo que al principio parecía una broma o una excéntrica afición por adornos de jardín, rápidamente comenzó a escalar hacia lo perturbador. El creador del canal, cuya identidad sigue siendo un misterio, subía videos desde su casa en un vecindario aparentemente común, mostrando figuras diminutas moviéndose entre los arbustos de su patio trasero. No se trataba de muñecos colocados intencionalmente, sino de entidades pequeñas y rápidas, difíciles de captar, que parecían estar conscientes de la cámara. En uno de sus videos más vistos, el autor deja su cámara grabando durante la noche desde una ventana. A lo largo de la madrugada se escuchan susurros, pisadas suaves y lo que parece una risa muy aguda, casi infantil, pero siniestra. En otro, muestra huellas diminutas en el lodo cerca de su cerca, como si alguien o algo hubiese estado caminando por ahí. También publicó grabaciones de conversaciones distorsionadas, captadas a través del cristal, como si los gnomos estuvieran hablando entre ellos en un idioma imposible de identificar. El canal no era su único medio. Mantenía un blog donde documentaba cada avistamiento, cada sonido, cada rastro. Lo trataba como una especie de diario de campo, con fechas, horas y descripciones minuciosas. No parecía querer fama, no monetizaba sus videos, solo escribía, como si tratara de entender algo que lo estaba empujando lentamente al borde. Pero todo se detuvo de forma abrupta, el 13 de mayo de 2010. Ese día subió una última entrada titulada simplemente El siguiente paso. No hubo más actualizaciones, ni en YouTube ni en el blog. No volvió a subir videos. Su canal quedó congelado en el tiempo. Algunos creen que simplemente abandonó el proyecto. Otros que algo o alguien lo obligó a parar. Las teorías, como siempre, no tardaron en llegar. ¿Y si nunca fue una farsa? ¿Y si los gnomos eran reales y actuaron para proteger su secreto? ¿O fue una forma de documentar una lenta caída en la locura? Lo cierto es que el canal sigue allí, con sus videos llenos de sombras moviéndose entre la maleza. Y el silencio que siguió a esa última publicación es lo más inquietante de todo. The Empty Apartment Complex. Todo comenzó con una sospecha, una simple inquietud difícil de explicar. Cody, un abogado de Atlanta, notaba que su edificio estaba extraño. A pesar de que la administración insistía en que todos los departamentos estaban ocupados, no se escuchaban voces, no se veían luces, ni vecinos entrando o saliendo. Pero cuando un restaurante local dejó volantes de comida china en cada puerta, el misterio tomó forma. 3 días después, los volantes seguían allí, intactos, como si nadie los hubiera tocado, como si nadie viviera allí. La situación se volvió aún más desconcertante cuando Cody y su prometida encontraron un bate de béisbol envuelto en alambre de púas en el patio trasero del complejo. A partir de ahí, Cody empezó a grabar videos, más de 25 en total, que documentaban los extraños eventos del lugar. Este archivo visual fue apodado por los internautas como Menugate. En una de las grabaciones, Cody logra captar a una figura humana en uno de los pasillos, pero lo más inquietante no fue verla, sino su reacción. No huyó, no se sobresaltó. Simplemente giró, lo miró y se fue caminando, como si todo hubiese sido planeado. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos especulaban que Cody en realidad estaba muerto y que el edificio era su limbo personal. Otros, que se trataba de un elaborado experimento social al estilo The Truman Show, donde todo estaba diseñado y controlado a su alrededor. La explicación más creíble sugería que los departamentos eran propiedad de inversores, que los mantenían vacíos para inflar artificialmente el valor del inmueble. Pero si nadie vivía ahí, ¿por qué permitir que Cody siguiera ocupando una unidad durante tanto tiempo? A lo largo de 2 años, Cody comenzó a ver a diferentes personas en el edificio. Pero nunca vio a la misma cara 2 veces. Eran rostros nuevos, siempre, sin patrones, sin interacción, solo figuras cruzando de un punto a otro, como actores sin guión. A día de hoy, Cody sigue sin respuestas. Sigue sin saber si fue parte de una gran mentira o si vivió en un edificio que simplemente no era lo que parecía. Paranoia.com. A mediados de los años 90, cuando Internet aún era una tierra salvaje y sin ley, surgió un sitio web que pronto captaría la atención de los rincones más oscuros del ciberespacio. Se llamaba Paranoia.com y fue creado en 1994 por un usuario conocido como Kevin TX, justo cuando la web
comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo público. Lo que empezó como una simple plataforma de libre expresión se transformó rápidamente en un ecosistema caótico donde lo inofensivo convivía con lo absolutamente perturbador. El sitio albergaba desde artículos sobre series de culto como The Simpsons y juegos temáticos de Star Trek, hasta foros dedicados a temas mucho más controvertidos. Con el pretexto de la libertad sin restricciones, se publicaban discusiones sobre canibalismo, suicidio asistido, pedofilia, prostitución ilegal y otras aberraciones. Algunos usaban la página para debatir, otros solo para observar. Pero todos sabían que estaban entrando a un lugar del que era difícil salir, sin sentir una extraña incomodidad en la piel. En 1999, sin previo aviso, Paranoia.com fue dado de baja, y para muchos eso era el final, hasta que, un año después, ocurrió algo aún más inexplicable. Al ingresar la dirección en el navegador, los usuarios eran redirigidos nada menos que al sitio Disney. Así, sin más, un salto directo desde lo macabro a lo mágico. Las teorías no tardaron en propagarse. Algunos aseguraban que Disney había adquirido el dominio para limpiar su reputación digital y evitar asociaciones indeseables. Otros decían que fue una compra accidental vinculada a un proyecto antiguo. Y luego estaba la hipótesis más extraña, pero también la más difundida, que la redirección era parte de una táctica encubierta de censura corporativa. La idea de que la compañía más poderosa del entretenimiento quería enterrar bajo sus parques y princesas uno de los rincones más oscuros del Internet. 1-800-GOLF-TIP. Durante los años 80 y 90, existía en Canadá un número de teléfono que generó más preguntas que respuestas. 1-80-GOLF-TIP. A primera vista, parecía inofensivo. Se anunciaba como una línea de ayuda para golfistas aficionados, algo que uno esperaría encontrar en revistas deportivas, pero lo que ocurría al marcar era otra historia. En lugar de recibir consejos para mejorar tu swing, una voz masculina comenzaba a contar lentamente del 1 al 10, una y otra vez. Y cuando menos lo esperabas, el contador era interrumpido por un chillido metálico, una especie de sirena o alarido electrónico que dejaba una sensación desagradable en el oyente. No era solo extraño, era perturbador, lo bastante como para volverse viral, en la era antes de que lo viral existiera. La gente comenzó a hablar. Algunos pensaban que era un experimento social encubierto, una especie de prueba psicológica para medir reacciones. Otros aseguraban que se trataba de una táctica de marketing fallida, diseñada para captar la atención a través del desconcierto. Y, como siempre, estaban los más conspiranoicos, que era una herramienta del gobierno para recolectar información o para pruebas de manipulación mental. El hecho de que el número se mantuviera activo por años solo alimentaba la leyenda. No fue hasta mucho después que surgió una explicación más mundana. La Asociación de Golfistas Profesionales de América, PGA, había usado el número durante un breve periodo en 1994 como parte de una campaña publicitaria para promover un evento específico. El número aparecía en revistas y carteles, pero nadie sabe por qué transmitía aquel mensaje tan extraño. ¿Fue un error técnico? ¿Un archivo equivocado? ¿Una broma interna que se les fue de las manos? Tras ese episodio, el número fue adquirido por una empresa llamada Mayfair Communications, y lo que hicieron con él llevó el absurdo a otro nivel. Lo convirtieron en una línea erótica. Así es. Hoy en día, si marcas 1-800-GOLF-TIP desde Estados Unidos, serás redirigido a un servicio de contenido para adultos. Y así, el número que comenzó como una promesa de mejorar tu juego de golf terminó siendo un portal para lo bizarro. Aunque parezca resuelto, algo sigue sin cuadrar. ¿Por qué ese audio tan extraño? ¿Por qué mantener activa una línea tan críptica durante tantos años? El número sigue ahí, esperando ser marcado como un vestigio de un pasado raro o un eco de algo que nunca entendimos del todo. Mortis.com, en 1997, en los rincones más primitivos de Internet, apareció una página web con un nombre inquietante, Mortis.com. Desde su creación, emanaba una energía extraña. Al ingresar, el visitante se encontraba con una pantalla negra, sin imágenes, sin texto, solo una caja que solicitaba usuario y contraseña. Nada funcionaba. No había acceso, no había ayuda, solo esa entrada silenciosa y cerrada. Pero esa simpleza fue justo lo que desató la curiosidad colectiva. Usuarios con conocimientos técnicos comenzaron a escarbar y descubrieron algo insólito para la época. Mortis.com alojaba archivos de enormes proporciones, uno de ellos con un peso de casi 39 gigabytes. En los años 90, esa cantidad de datos era impensable para una simple página web. ¿Qué podía contener? ¿Videos? ¿Bases de datos? ¿Material confidencial? Fue entonces cuando apareció un nombre, Thomas Link, asociado no solo a Mortis.com, sino también a otras 24 páginas con dominios oscuros. Foros como 4chan y Reddit empezaron a hilar teorías. Algunos rastros apuntaban a una clínica dental en San Francisco, otros a terrenos vacíos en Sydney, Australia.
Números telefónicos relacionados con las webs simplemente sonaban, pero nadie contestaba. En uno de los pocos testimonios públicos, un hombre en Australia que decía ser Thomas Link aseguró que Mortis.com era simplemente un repositorio personal para sus fotos de boda. Pero esa explicación generó más risas que tranquilidad. ¿Por qué usar un dominio con un nombre que significa muerte en latín para guardar recuerdos matrimoniales? Otros sostenían que el sitio funcionaba como un Netflix pirata mucho antes de su tiempo, lo que justificaría el tamaño de los archivos. Pero nunca se encontraron evidencias claras de eso. La realidad es que el misterio de Mortis.com quedó suspendido en la incertidumbre. Hoy, el dominio ya no existe. Incluso la Wayback Machine, el archivo de Internet, ha sido incapaz de preservar sus páginas. Es como si alguien hubiese querido borrar todo rastro. Tal vez fue solo una broma. Tal vez un archivo privado mal entendido. O tal vez era algo que nunca debimos descubrir. Kanye Quest 3030. En julio de 2013, un videojuego gratuito apareció sin mucho alboroto. Kanye Quest 3030. A simple vista, parecía una parodia sin pretensiones. Un RPG casero en el 2013 que Kanye West, luego de sacar la basura, era transportado al año 3030. Allí se enfrentaba en batallas de rap por turnos, con versiones futuristas de raperos como Tupac y Snoop Dogg. Nada serio. Solo una broma de internet. O eso se pensaba. Todo cambió en 2015, cuando un jugador descubrió un comando oculto en una conversación del juego. La palabra Ascend. Al escribirla, el juego se transformaba. Kanye desaparecía y era reemplazado por una mariposa. La música se volvía opresiva. El entorno ahora estaba plagado de mensajes crípticos. Bienvenido a la verdad. Eres especial. Este es tu renacimiento. Para continuar, el jugador debía resolver acertijos, ingresar códigos y finalmente entregar información personal como nombre, dirección y hábitos de vida. Lo que antes era una parodia inofensiva, ahora parecía un portal de reclutamiento para algo mucho más oscuro. Surgieron teorías de inmediato. La más extendida hablaba de una secta secreta llamada Ascensionism, que creía en la reencarnación digital y estaba usando el juego como un filtro para encontrar candidatos puros. Las redes se inundaron de jugadores obsesionados con desbloquear todos los secretos del juego. Algunos afirmaban haber recibido correos extraños tras completar la sección oculta. Otros decían haber experimentado fallos técnicos o sentirse observados. El misterio se sostuvo por casi una década, alimentado por el silencio de los creadores. Hasta que en 2022, el canal de YouTube Grouse House publicó una investigación definitiva. Detrás del juego estaba Clara Hope, una joven música australiana quien confesó que todo era un proyecto artístico que desarrolló en la secundaria. Su intención era crear una experiencia multimedia con múltiples niveles de interpretación y la sección Ascend era solo una provocación creativa. ¿Final feliz? No para todos. Justo cuando se resolvió el enigma, Clara lanzó un álbum titulado Ascend, con letras y visuales que parecían reforzar las ideas del juego. Para muchos, esto fue solo otra capa del engaño, un juego dentro del juego, porque cuando juegas con la paranoia de Internet, ya no puedes controlar hasta dónde llega. 50 Joanna's Book. En abril de 2019, un usuario de Reddit publicó una curiosidad encontrada en una tienda de segunda mano, un libro de viajes titulado Around the World in 2000 Pictures. Pero lo que halló entre sus páginas no era turístico, sino profundamente inquietante. 50 de sus hojas estaban intervenidas con códigos, símbolos masónicos, coordenadas, notaciones en inglés y cherokee, y extraños dibujos que parecían diagramas rituales. Todo parecía apuntar a un lugar específico, la cima de Joanna Bald, en Carolina del Norte. Pronto, más usuarios comenzaron a investigar y descubrieron conexiones con sitios web igualmente enigmáticos, como CrossfireGambit.cis y MedicineDown.com, este último mostrando una imagen alterada de la pirámide de Murphy, con palabras ocultas en su estructura. Algunas coordenadas llevaban a zonas reales en Estados Unidos y Reino Unido, pero ninguna revelaba un patrón claro. Los sitios web vinculados desaparecieron poco después y el canal de YouTube relacionado dejó de publicar. Hoy, el libro de Joanna es considerado uno de los rompecabezas más misteriosos de la era digital, uno cuyo mensaje, si existe, sigue escondido a plena vista. Jeff the Killer. Pocos rostros en Internet han causado tanto pavor como el de Jeff the Killer. Un rostro blanquecino, deformado, con una sonrisa grotesca y ojos abiertos sin párpados. En su momento de mayor auge, la imagen circulaba acompañada de un simple mensaje: «Vete a dormir». Una orden tan directa como escalofriante, y el inicio de una de las leyendas urbanas más virales nacidas en la red. La historia de Jeff comenzó como una creepypasta. Un adolescente sufre un accidente, o un ataque según la versión, que lo desfigura por completo. Deformado, enloquece. Mata a su familia,
huye y se convierte en una figura casi sobrenatural que se aparece en la noche para acabar con sus víctimas. La historia tenía todas las marcas del terror adolescente, pero lo que la hizo inolvidable fue esa imagen, esa cara. Una mezcla entre humano y muñeco de pesadilla. Nadie sabía con certeza de dónde provenía, y ese misterio, como suele suceder en Internet, se volvió incluso más grande que el personaje. Algunos afirmaron que la imagen era de Katie Robinson, una joven supuestamente acosada hasta el suicidio, cuya fotografía fue modificada digitalmente. Sin embargo, pronto se desmintió. Katie no existía, y la historia era falsa. Otro rumor apuntó a un usuario de Newgrounds, afirmando que era una selfie distorsionada que se les fue de las manos. También se descartó. Algunos investigadores del Internet profundo rastrearon versiones similares de la imagen en foros japoneses fechadas en 2005, pero los vínculos eran débiles y no aportaban una fuente clara. Mientras tanto, el mito crecía. Jeff apareció en fanfics, videojuegos y hasta en Slenderman, The Arrival, como un easter egg no oficial. Se escribieron múltiples versiones de su origen, algunas más grotescas, otras más psicológicas, pero ninguna con una fuente verificada. El personaje se convirtió en parte del panteón del terror digital junto a Slenderman, Smile Dog y Ben Drowned. Lo que hace único a Jeff the Killer es que, incluso cuando se ha tratado de enterrar el mito, siempre vuelve. La imagen reaparece, a veces en una publicación vieja, a veces en mensajes anónimos, otras en memes alterados para nuevas generaciones. El Internet ha intentado encontrar al verdadero rostro tras Jeff durante años, pero nadie lo ha logrado. Y tal vez sea mejor así, porque hay algo en esa cara, algo en esa sonrisa fija, que parece decirnos que Jeff no necesita explicación. Solo quiere una cosa, que apagues la luz y duermas. Lake City Quiet Pills. Todo comenzó con una publicación sencilla en Reddit. El 17 de julio de 2009, un usuario conocido como 2-2-6 anunció la muerte de Religion of Peace, un moderador veterano conocido por compartir imágenes subidas de tono en subreddits de temática cuestionable. Según el mensaje, había fallecido a los 79 años de edad. Hasta ahí, una noticia más en el vasto cementerio digital. Pero los detalles empezaron a no encajar. El usuario 2-2-6, que decía ser un conocido del fallecido, utilizaba una dirección de correo vinculada a un sitio llamado lakecityquietpills.com, que supuestamente alojaba las imágenes que Religion of Peace solía compartir. Sin embargo, al inspeccionar el código fuente de la página, usuarios curiosos encontraron algo inquietante. Líneas de texto ocultas que no tenían nada que ver con contenido fotográfico. Eran mensajes discretos, crípticos, similares a ofertas de trabajo. Buscamos transporte rápido a Europa Oriental. No se requiere pasaporte. Pago en efectivo, sin teléfonos, decía uno. Otros mencionaban nombres de operaciones, fechas y cantidades. Todo con un lenguaje indirecto que muchos interpretaron como códigos, para misiones clandestinas. Los foros explotaron. Habían tropezado con una red de sicarios operando bajo una fachada absurda. El nombre del sitio no ayudaba. Lake City Quiet Pills. Lake City es el nombre real de una planta de municiones del ejército de EIKU. Y Quiet Pills, pastillas silenciosas, es una jerga militar para referirse a balas. Las conexiones eran demasiado precisas para ser casualidad. Lo que parecía una conspiración sin fundamento dio un giro siniestro en enero de 2010, cuando Mahmoud al-Mahou, un alto mando de Hamas, fue asesinado en Dubái. Las autoridades determinaron que fue una operación extremadamente profesional, ejecutada por al menos 11 personas con pasaportes falsos de múltiples países. Y una semana antes del asesinato, el sitio lakecityquietpills.com había publicado una misteriosa convocatoria para una fiesta de cumpleaños, en la que se indicaba usar alias, no portar móviles y estar en un punto de encuentro a la misma hora en la que al-Mahou aterrizó en Dubái. Después del asesinato, el código del sitio cambió abruptamente. Se encriptó, y poco después fue eliminado completamente de la web. Nadie volvió a saber nada de 2-2-6, ni de Religion of Peace, y el sitio pasó a formar parte de las leyendas negras del Internet. ¿Coincidencia? ¿O una ventana fugaz a un mundo donde las misiones no oficiales dejan rastros digitales involuntarios? The Elevator Game, el juego del ascensor, es uno de los rituales urbanos más conocidos de la era digital, una combinación entre leyenda coreana, superstición moderna y creepypasta viral. Se dice que, si estás en un edificio con al menos 10 pisos, puedes realizar una secuencia precisa de botones en el ascensor para viajar a otro mundo. Pero este no es un viaje físico, sino espiritual, o incluso mortal. Las reglas son claras y específicas. Debes entrar solo al ascensor, presionar los pisos en un orden determinado, y cuando llegues al quinto, una mujer puede entrar. Nunca debes mirarla ni hablarle. Si lo haces correctamente, el ascensor no te llevará al primer piso como debería, sino a un plano paralelo.
Un mundo idéntico pero vacío, oscuro, silencioso. Allí tú estás solo, y no estás a salvo. Este ritual habría quedado como otro juego de medianoche sin consecuencias, si no fuera por el caso de Elisa Lam. En enero de 2013, Elisa, una joven turista canadiense, desapareció sin dejar rastro mientras se hospedaba en el infame Hotel Cecil de Los Ángeles. Las cámaras de seguridad la captaron por última vez dentro de un ascensor, presionando botones sin orden aparente, ocultándose en las esquinas, asomándose con miedo al pasillo y gesticulando hacia alguien invisible. Muchos afirmaron que sus movimientos coincidían con las instrucciones del Elevator Game. 19 días después, su cuerpo fue encontrado dentro del tanque de agua del hotel. La tapa estaba cerrada, imposible de abrir desde dentro. Su ropa flotaba a su lado. La policía no encontró signos de lucha ni drogas. El misterio se agravó. ¿Elisa sufrió un episodio psicótico? ¿Fue víctima de un crimen? ¿O se perdió entre dimensiones? Las teorías van desde espíritus atrapados en el Hotel Cecil hasta conspiraciones sobre experimentos secretos. Pero para muchos, Elisa Lam fue una víctima del juego. No rompió las reglas y simplemente nunca regresó. Chris Chan, Christian Weston Chandler, conocido en internet como Chris Chan, es una figura que personifica la delgada línea entre lo excéntrico y lo perturbador. Su historia es una caída pública documentada en tiempo real, un fenómeno sin precedentes. Lo que comenzó con una obsesión infantil por Sonic the Hedgehog se transformó en una de las leyendas más turbias del internet. En 1994, a los 12 años, Chris ganó un concurso relacionado con Sonic y obtuvo $1000 en videojuegos. Desde entonces, la figura del erizo azul se volvió su guía, su consuelo, y más adelante, el centro de un universo personal delirante. De esa mezcla nació Sonichu, un cómic amateur protagonizado por una fusión de Sonic y Pikachu. Lo que empezó como una obra infantil se convirtió en un manifiesto de obsesiones sexuales, agresiones a sus enemigos imaginarios y versiones distorsionadas de su realidad. El internet encontró a Chris y no lo soltó jamás. Foros como 4chan, Kiki Farms y Enciclopedia Dramática comenzaron a seguir sus movimientos con lupa, convirtiéndolo en blanco constante de trolls. Pero Chris no se replegó. Respondía con videos cada vez más extraños, amenazas bizarras, teorías conspirativas y transmisiones donde hablaba con muñecos o personajes que él creía reales. Uno de los momentos más infames fue cuando fue engañado por un adolescente que lo convenció de realizar un acto degradante con su preciado medallón de Sonichu en vivo. Lo hizo sin dudar y fue humillado globalmente. Con el tiempo, Chris se identificó como mujer transgénero, pero sus comportamientos erráticos no cesaron. Documentaba absolutamente todo: sus citas, sus pensamientos, sus rutinas. Fue arrestado por acoso, involucrado en múltiples incidentes públicos. Hasta que en 2021, la historia tomó un giro verdaderamente oscuro. Un audio filtrado reveló que Chris habría tenido relaciones sexuales con su madre, quien padecía demencia. Internet se paralizó. Fue arrestado, acusado de incesto y enviado a una institución. Aunque el cargo fue desestimado en 2023 por motivos de salud mental, el daño ya estaba hecho. Hoy, Chris Chan sigue siendo una figura activa, pero profundamente trágica. No es solo una broma de mal gusto ni una simple criatura del internet. Es el reflejo de cómo una comunidad puede convertir a una persona vulnerable en un espectáculo eterno. Seattle Zombie Woman. En marzo de 2021, un video en TikTok se volvió viral y aterrador. Una mujer caminaba por las calles de Seattle, desfigurada, cubierta de sangre, gritando con desesperación. Su piel era pálida como la de un cadáver, su cabello despeinado, y entre sus manos sostenía algo rojo y húmedo. Algunos testigos pensaron que era una cabeza de bebé. La escena parecía sacada directamente de una película de zombies, y el caos se multiplicó cuando llegó la policía. A pesar de la presencia de los oficiales, la mujer no dejaba de hablar en un idioma ininteligible, llorando, gritando cosas como «¡El bebé!» o «¡Ayúdenme!». La grabación sembró el pánico, y las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Fue atacada? ¿Tenía un brote psicótico? ¿Era una víctima de algo aún más oscuro? El misterio no se resolvió hasta 2022, cuando la youtuber Rebecca MS publicó un análisis del metraje de la cámara corporal de la policía. Gracias a eso, se descubrió la verdad. La mujer era Kimberly Kasai, una artista de performance que buscaba hacer una crítica radical sobre las políticas de vacunación. Todo había sido una puesta en escena, con maquillaje profesional y sangre falsa. Lo que muchos vivieron como una escena infernal no era más que arte, un experimento social que se salió completamente de control. I Am God. En 2014, un hilo en 4chan surgió sin mucho ruido. Un usuario conocido como PC relató que su amigo había descargado, por error, un archivo infectado de internet. Desde ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. La televisión se apagaba sola, las luces parpadeaban, archivos desconocidos aparecían en su carpeta de descargas, imágenes distorsionadas, documentos corruptos.
textos sin sentido, al menos en apariencia. Lo que al principio parecía una simple historia sobre malware escaló rápidamente a lo paranormal. Otros usuarios se interesaron y comenzaron a analizar los archivos compartidos. Pronto descubrieron que, al combinar las imágenes dañadas, se formaba una figura espantosa, un rostro rojo, deforme, de expresión demoníaca, con ojos vacíos y sonrisa cruel. En la parte superior de la imagen, un mensaje oculto se reveló tras varios filtros: "Yo soy Dios". Desde ese momento, la historia dejó de ser una simple anécdota de foro. Algunos que descargaron la imagen empezaron a experimentar sucesos similares: errores en sus dispositivos, archivos que se autogeneraban, luces que parpadeaban en sus casas. Incluso se compartió un video, una grabación casera donde se podía ver una masa rojiza flotando en un pasillo, moviéndose lentamente hacia la cocina. La calidad era mala, pero la figura parecía viva. El usuario PC seguía compartiendo más detalles. Su amigo sentía que algo lo observaba por las noches, que su computadora encendía sola a las 3 de la mañana, que la imagen del dios rojo aparecía de fondo, aunque él no la hubiese configurado. Algunos pensaron que era una ARG, juego de realidad alternativa. Otros temían que fuera algo mucho más serio. Y entonces, el silencio. PC dejó de escribir. El hilo, que había alcanzado cientos de respuestas, se congeló. Nadie supo más. Otros usuarios intentaron contactar al autor. Nada. Cuentas eliminadas. Correos sin respuesta. La historia murió o fue enterrada. La imagen aún circula por la red. Algunos dicen que está maldita, que todo comenzó cuando alguien trató de darle forma a un código sin nombre, una creación digital que no debía existir. Para los más escépticos, es solo otra historia viral bien armada. Para otros, es una advertencia, porque en la era digital, quizás lo más peligroso no es lo que descargas, sino lo que descargas a tu mundo. Hemos descendido juntos por un abismo digital repleto de secretos, locuras y horrores que pocos se atreven a mirar de frente. Desde foros malditos hasta juguetes embrujados, pasando por rituales extraños y figuras reales que parecen sacadas de una pesadilla. Todo esto no es ficción, sino parte del lado más oscuro de la red. Pero aún hay más. Lo que vimos hoy apenas roza la superficie. Allá afuera, en las sombras del Internet, existen rincones aún más profundos y oscuros, esperando a ser descubiertos. Así que dime, ¿te atreves a seguir bajando?